Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso le quiero invitar a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y versículo 18. Quiero en esta hora, queridos hermanos, hablar acerca de tres destructores de la firmeza o de la esperanza de cada cristiano. En esta noche vamos a hablar de esos tres destructores que destruyen la firmeza de los creyentes. Ustedes han visto cristianos destruidos, que eran cristianos y su fe, su firmeza fue destruida y ahora ya no están firmes en los caminos del Señor. ¿Han visto ustedes? Pues hay destructores que el Señor Jesús mencionó y Él dijo, se los voy a decir para que no los encuentren desprevenidos. Y es por eso que vamos a meditar en eso en esta noche. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Y quisiera decir ahora, siempre en el libro de Juan, ahora el capítulo 16, versículo 1. Y dice así, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora veamos el 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Esos versículos damos lectura y les voy a invitar a que oremos al Señor y que sea el Espíritu Santo que nos bendiga con su palabra y que pueda traer a nuestro corazón consuelo y también nos pueda producir en nosotros el querer como el hacer. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia y tu bondad, porque nos permites estar reunidos para presentarnos delante de ti, agradecerte por todas tus misericordias, como también, Señor, darte la gloria y el honor porque tú la mereces. Así también nos reunimos para escuchar el consejo de tu palabra y que por medio del Espíritu Santo tú puedas hablar a cada corazón y que de acuerdo a la necesidad que se encuentre en cada uno de los asistentes, puedas tú, Señor, poner en nosotros ese querer como también el hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Amén. Tomen sus asientos. Les hablaba, hermanos, de que como título principal de este pensamiento es que estaremos enumerando tres destructores que atentan contra la firmeza del creyente, que atentan con el que el cristiano se mantenga firme en su caminar, en su amor al Señor, en su fe en Dios y en su esperanza y en su confianza en el Dios de la gloria. Porque sabemos, hermanos y hermanas, que un día nosotros creímos en Cristo y nos entregamos a Él.
pero ese fue el inicio de un caminar, de un camino que estamos recorriendo y que ese peregrinaje durará toda la vida. Algunos lo comenzamos muy jóvenes, otros lo comenzaron ya un poco maduros y otros apenas lo han iniciado a su corta edad, a sus 10 años, a sus 12 años. Pero es un camino, es un percurso, es un caminar que han iniciado y que tiene la duración de toda la vida. Y durante toda la vida que estaremos caminando día a día hasta que el Señor venga o hasta que nos muramos, debemos mantenernos firmes sin caída hasta que Él venga. Debemos mantenernos firmes en nuestra decisión, en nuestra fe, en nuestro deseo de obedecer al Señor en todo. Porque yo creo, hermanos, y estoy seguro que todos los que hemos iniciado, ese ha sido nuestro objetivo. Mantenernos firmes, perseverar con amor, con entrega, con gratitud, sin desmayar. Y nuestro deseo y nuestro anhelo es coronar, terminar este camino y terminarlo en victoria. Pero en el camino, durante este peregrinaje, el Señor advirtió que tendríamos destructores, que tendríamos luchas y que esa firmeza o ese llamado, esa vocación o ese caminar o ese peregrinaje se iba a ver amenazado a puntos de que pudiéramos ser descalificados del camino y dentro de un tiempo encontrarnos, dentro de un poco de tiempo, esa firmeza ser destruida. Él lo advirtió, por si usted no lo sabía, Él lo advirtió. Y tal como Él lo advirtió, la historia misma ha dejado en claro que muchos que comenzaron este peregrinaje han sido destruidos. No cuentan más. La historia desde sus inicios, aún desde el círculo de los discípulos del Señor, hubo uno que no pudo mantenerse firme, sino que tambaleó y se perdió. El nombre de este que se perdió es Judas, por si lo habían olvidado, o por los que no lo sabían, porque también tenemos hermanos nuevos. Y luego, hermanos, durante el caminar de la iglesia primitiva, hubieron también hombres y mujeres que sucumbieron y su firmeza fue destruida. Y en los tiempos post la iglesia primitiva, de la misma manera, y hoy en día también, basta que usted se recuerde un poco unos años atrás y trate de recordar algunos hermanos o hermanas que estuvieron con usted y conmigo, o servimos juntos, o nos entregamos al Señor juntos, y orábamos juntos, y cantábamos juntos, pero hoy en día esa firmeza que se les veía fue destruida porque ya no perseveran más, porque renunciaron, porque fueron descalificados de su caminar por algún destructor. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. De manera, hermanos, que este caminar, no importa la época en que hayamos nacido, no importa el país donde hayamos nacido, los destructores son y siguen vigentes hasta la época de hoy. No importa
el estatus social, no importa la edad, los destructores van a tocar a la puerta, se van a presentar durante el peregrinaje que nosotros llevamos, se van a presentar y tienen tal fuerza que han destruido a muchos y siguen destruyendo la firmeza de muchos hasta el día de hoy. Y estos destructores se enfocan en aquellos que han comenzado a caminar y que están caminando dentro del deseo de serle fiel al Señor y de poder coronar la carrera en victoria y de poder disfrutar las promesas que el Señor ha dado a los que han creído en Él. Y estos destructores se van a presentar tarde o temprano para poder atentar contra la firmeza que usted ha manifestado. De manera que el Señor dijo, yo se los voy a decir porque para que estén prevenidos, para que sepan que lo que les viene al encuentro, lo que les va a acontecer en el porvenir. Ahora, hermanos, pensando de que es algo inevitable, que los destructores están y que están acechando y que todos nosotros somos presa de ellos y que tarde o temprano podrían llegar y que es tan fuerte el trabajo de estos destructores que han llevado a miles de personas que un día fueron firmes y ahora ya no están firmes, ahora están ya han negado la fe, se han olvidado de Cristo, ya no les sirven, ya no perseveran, se han alejado de Dios completamente. ¿No creen, hermanos, que esto debe de alarmarnos? Hacemos bien en preocuparnos, porque al preocuparnos, eso despierta en nosotros la siguiente pregunta y el decir, ¿y cómo escaparemos entonces? ¿O cómo podremos también hacerle frente a esos destructores? Porque si bien es cierto, han habido hombres y mujeres que han sucumbido y han sido derrotados. Aquella mujer firme, devota, amorosa, entregada, apasionada, firme en el Señor, con convicción, llena de fe, resulta que ha sido destruida y ahora ya no quiere ni que tan siquiera oír de Dios. La historia han dejado, si nosotros revisáramos la historia y aún revisáramos nuestro entorno, son miles de personas, hombres y mujeres, jovencitas, mujeres ya con hijos, sin hijos, casadas, no casadas, pobres, muy pobres, ricos, han sucumbido. Entonces, nosotros también somos blanco de los destructores. Pero es ahora donde el Señor no solamente Él dijo que estos destructores vendrían a nuestras vidas, sino que Él también dejó un recurso para poder lograr o garantizar que se puede estar firme sin caída hasta el día que Él vuelva. Existe un solo recurso que puede garantizar el que usted y yo logremos mantenernos firmes. Y eso es lo que vamos a ir viendo de acuerdo a cuando veamos cada destructor. El Señor comenzó a hablar acerca del destructor número 1, lo cual lo leíamos en el capítulo 15, versículo 18. El primer destructor es el mundo. El mundo es el primer destructor, el primer depredador que tratará de destruir la firmeza que usted tiene de serle fiel al Señor hasta la muerte. ¿Ustedes han prometido serle fiel al Señor hasta la muerte? ¿Han prometido serle fiel al Señor todos los días de su vida? Estoy viendo a ver si todos contestan. Yo también he prometido al Señor serle fiel
hasta el día que Él vuelva. Y ya llevo algunos años. Quiero a Dios que un día nosotros nos coronemos y cantemos: he vencido al enemigo. Aleluya. Entonces, el destructor número uno es el mundo. Acá en los versículo 18, el Señor dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si comenzamos a enumerar la fuerza con la que este primer destructor actúa, el mismo Señor Jesús tuvo que afrontar y poder Él experimentar en carne propia lo que el mundo es capaz de hacer con los que temen al Señor. Él mismo dice y se pone por testigo, dice: a mí me han aborrecido. Mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de actuar no encuadra con el sistema, con la forma en que este mundo opera. Por lo tanto, fui aborrecido. Porque Jesús decía, porque él era una persona justa, porque él amaba la justicia, amaba a las personas, y el mundo no ama a nadie. El mundo no ama la justicia, no ama la verdad. El mundo se opone. El mundo ha creado un sistema donde prevalece lo que es la mentira, porque es el mismo, el padre de la mentira, el que tiene el control del mundo entero. Y cuando menciono esto, hermanos, es fácil detectarlo. Por ejemplo, uno puede ver, hermanos, cómo el mundo se rige por leyes, por gobernantes, y estos gobernantes en su gran mayoría no están a favor de la verdad ni de la justicia, sino más bien hacen y deshacen, permiten, y aún ellos mismos son los que violan las leyes, y de tal manera que esto ocasiona, queridos hermanos, que el mundo mismo se oponga a los que quieran actuar en rectitud. No los ven con agrado, porque quieren que todos roben. Porque si hay uno que no roba, es peligroso, puede hacer que ponga el dedo a los demás que roban. De manera, hermanos, que el mundo en su accionar es uno de los destructores que vienen a apelar o vienen a atentar contra la firmeza del creyente. Comenzamos a experimentar una serie de rechazo, una serie de amenazas. Y quizás usted diría: hermano, yo nunca he recibido una amenaza. No creo que el mundo sea un destructor para mí. Bueno, eso es una consideración suya, pero en la historia, en primer lugar, el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús fue aborrecido por el mundo. Y no solamente él, sino también los discípulos. La misma conspiración política que había en aquel entonces no permitió que Jesús no fuera asesinado, sino que permitió que lo asesinaran injustamente. Así dice la Biblia: no encuentro delito por el cual sea asesinado. Eso era el mundo, pero dijo: hagan lo que quieran, mátenlo entonces. Luego también eso mismo aconteció con los discípulos que se quedaron pregonando la verdad del Señor. Ellos también fueron llamados, dice la Escritura, y los amenazaron de muerte, diciéndoles que no predicaran más en el nombre del Señor Jesús, que se callaran. Ellos fueron amenazados de muerte, los azotaron, los aborrecieron por causa del nombre del Señor Jesús. Y luego a las ciudades donde iban, hubieron escenarios donde el apóstol tenía que salir huyendo de noche porque
los oficiales, los soldados lo buscaban para golpearlo porque lo aborrecían. Y de tal manera que políticos, gobernantes, gente importante, gente adinerada decía, este hombre está hablando y está destruyendo nuestro negocio, paguémosle a alguien para que hable cosas falsas y lo castiguen y lo metan a la cárcel. Y de esa manera fue que muchos de ellos fueron aborrecidos por el mundo porque no aceptaban que ellos predicaran la verdad, la justicia y el amor. Y ustedes y yo, si leyéramos más acerca de las historias que se han dado en diversos países y en diversas épocas, nos encontraríamos con una serie de atropellos que el mundo, el sistema que está compuesto, ha atropellado y se ha levantado en contra de la firmeza de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios en los diferentes países, en las diferentes épocas. Y han sido destructores de la fe. Porque usted, ¿cómo cree que se sintieran que por hablar la verdad, por ser una persona justa, honesta, recibiéramos el aborrecimiento de las personas? Eso causa desánimo, eso causa tristeza, eso es causa, hermanos, de renunciar a la causa que estamos haciendo. Cuando no hay aplausos, cuando no hay felicitaciones, sino lo que hay es rechazo. Y ahora lo voy a minimizar a nuestra realidad. Lo voy a delimitar. Si no, imagínese. Y trate de meditar en su peregrinaje. Nosotros tenemos amistades que muchas veces no somos partícipes con ellos. Y comienzan a decirlo, vos solo en iglesia pasás, a ti no te gusta socializar. Y comenzamos a sentir o a ver de parte de ellos un rechazo. Por supuesto que no se compara a los niveles que han llegado algunos otros hombres. Pero aún ahí, eso ocasiona desánimo. O es motivo de desánimo al uno recibir solamente rechazos y no ser aceptado. Sin embargo, ante este destructor, el Señor en el versículo 26 les habló del recurso que garantizaría su firmeza en el camino que habían iniciado a recorrer. Acompáñenme, capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si bien es cierto, el mundo es un destructor que ha llevado a muchos, a miles de creyentes a no mantenerse fieles al Señor. El Señor está anunciando ahora que el recurso que Él da es el Espíritu Santo, para que todos nosotros podamos recibirlo, podamos creer que está con nosotros y a la vez de creer, poder hacerle frente a ese destructor. Porque solo con el Espíritu Santo fue que pudieron aquellos hombres, en medio de este enemigo, en medio de este adversario, pudieron mantenerse firmes, al punto que cuando estaban recibiendo el rechazo y las amenazas, ellos decían y respondían valientemente y con firmeza resuelta, sin desmayar y sin titubear y sin desánimo. Ellos decían, ¿cómo dejaremos de hablar o cómo callaremos lo que hemos visto,
lo que hemos oído y lo que hemos palpado con nuestras manos. Y en medio de la amenaza, ellos, en lugar de retroceder, se mantenían firmes a su llamado. ¿Alguna vez a ustedes los han amenazado, hermanos? Así, una amenaza de muerte, o sea, cuando le quieren robar, me das el celular o te pego un balazo, o te meto una... Nunca, levanten la mano los que han sentido los que han sido amenazados. Nadie. Uno, solo uno. Dos. ¿Cómo se siente el cuerpo, hermanos? Tiembla el cuerpo, ¿o no? Todo nervioso. El cuerpo es una cosa tremenda cuando alguien lo amenazan así, pero no que te voy a pegar, no, algo que uno lo ve que ya casi. Nunca les había dicho, pero a mí me amenazaron. Bueno, quiero ver, ya te perdí la cuenta. Como de tres, me acuerdo, de tres ocasiones. En una ocasión me pusieron una 9 milímetros aquí enfrente de mi cabeza. Y $1 me iba a costar porque era lo único que llevaba. Recuerdo perfectamente ese escenario en el centro de San Salvador, en una de las rutas urbanas. Se subió un joven a asaltar y fue el primero que comenzó a desvalijar y saca la pistola y me la pone justo aquí enfrente, hermanos. Y tuve que darle el dinero y $1 andaba, lo único que andaba. Luego, en otra ocasión, yo iba siempre por el centro de San Salvador y iba caminando y de repente siento que alguien se me pone detrás y me pone algo atrás y me dice: vos sos fulano de tal pandilla, ya te conozco y me han enviado a matarte. Santos cielos. Y le dije: no, te has confundido conmigo, no, yo no soy. Y así me llevó hasta que me quitó el celular. Pero no, ya me acordé de una cuarta, pero no se lo voy a contar más. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que cuando uno tiene una amenaza, el cuerpo comienza a temblar, el espíritu, el ánimo de uno comienza a decaer, la seguridad y la firmeza que uno tiene comienza a disminuirse y uno queda a la merced del agresor. Eso es lo que hace el cuerpo normalmente. Pero los cuerpos de estos apóstoles que en su momento fueron amenazados y amenazas de muerte, fueron fortalecidos por el Espíritu Santo y dijeron: no callaremos, no lo haremos, seguiremos firme en nuestro llamado. Y así sucesivamente, muchos hombres y mujeres, y hasta en la época de hoy, siguen habiendo cristianos y cristianas que, aunque el mundo les amenace y reciban ese aborrecimiento, pueden mantenerse firmes diciendo: aunque me amenacen de muerte, yo me mantendré firme a mi Cristo, porque viven una vida llena del Espíritu Santo, porque tienen fe y confianza de que el Espíritu Santo está con ellos, porque se sienten fortalecidos de que el Espíritu Santo les acompaña. Y si ese día ahí caen, pierden su vida, en ese mismo momento son llevados sus almas a la presencia del Señor. Tienen esa confianza, viven en esa fortaleza y tienen esa firmeza de que lo que pueda acontecer, su fe y su garantía es el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús ante el primer destructor. Destructor número 2. En el versículo 16, capítulo 16, versículo 1, dice: oigan, como dice el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo, o sea, para que se mantengan firmes.
en el versículo 2, oiga, aquí viene el segundo destructor. Os expulsarán, ¿de dónde? De las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En este segundo destructor, y en el versículo 2, ahí entra lo que es el destructor de la religiosidad. La religiosidad es un destructor también que atenta contra la firmeza de cada creyente. Nosotros hemos vivido en una época y en unos países donde hay libertad de culto, y es por eso que no sentimos una amenaza religiosa. Pero en nuestra época y en las épocas anteriores y en otros países, la profesión de fe en Cristo Jesús es un atentado, es exponerse a que le quiten la vida. El que usted manifieste su fe en el Señor Jesús es casi una pena capital. Podría morir por manifestar su fe. Ahora imagínense cómo se sentiría el cuerpo al verse amenazado por la fuerza religiosa. Comienzan muchos a desanimarse y a ceder. Y cuando yo hablo de esto, hermanos, pues lo hablo en contextos históricos que han surgido y que han habido y que en la actualidad siguen existiendo. Y fuera cosa de que nosotros pudiéramos informarnos a través de las noticias cristianas, donde hay artículos que hablan de el peligro y la amenaza que tienen muchas personas en diferentes países por profesar una fe en Cristo Jesús, porque la fe o la religión de ese país es otra. Nos quedaríamos sorprendidos que aún en nuestros días eso se siga aconteciendo. Pero ustedes no están informados, ¿verdad? No los veo ustedes preocupados, no están informados, ustedes se informan de otra cosa. Pero sí existen. Pero bueno, ahora ya que no estamos informados del mundo, de lo que nuestro entorno, en nuestra época, delimitemos entonces en nuestro contexto el por qué el Señor habló de que la fuerza religiosa iba a ser un destructor en nuestra firmeza. Como usted pudo leer conmigo, dice, os echarán de las sinagogas y aún, dice, los matarán y lo harán pensando que sirven al Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, dentro de nuestra época y en nuestros días, debido a un fanatismo religioso o una vida religiosa dentro de nuestras congregaciones, eso ha comenzado a dañar y a ser un destructor en las conciencias de muchos creyentes. Y muchos creyentes se han desanimado, se han apartado de los caminos del Señor, porque en la iglesia donde estaban encontraron personas que eran muy fanáticas religiosas y que en lugar de mostrar el amor de Cristo, dejaron en evidencia su fanatismo religioso, y eso ocasionó un atropello y un desánimo, y como por consecuencia una destrucción de su fe y de su firmeza. ¿Me están comprendiendo?
Y eso era lo que el Señor estaba mencionando en esta ocasión. Que aún dentro de nuestra misma, podría decirlo yo, religión, de nuestra misma iglesia, podríamos tener ese tipo de atropellos que podrían destruirnos. Y ante esto, no me vaya a contestar, pero sea sincero. ¿Alguna vez ustedes se han desanimado por dentro de alguna situación que se haya dado en la iglesia? Lo más seguro es que sí. Y se ha sentido así como, no, mejor ya no. No, mejor, yo creo que hasta aquí llegó mi vida cristiana. Pero hoy en día, Satanás, que conoce la debilidad de nosotros, está usando de una astucia muy tremenda y que le ha dado muy buenos resultados. Y es que le dice al cristianito, andate para otra iglesia. A la fine, ahí al mismo Dios vas a ir a adorar. Y comienza a terapiarlo. Mira, si lo mismo predican, si los mismos cantos tienen, y comienza a terapiarlo. Va unas 3 veces, después no le gustó otra cosa, ya después le da pena regresar a donde estaba, así que mejor se va al mundo. Y por eso le da buenos resultados. Porque cuando se encontró con el destructor de la religiosidad, sucumbió. ¿Me están comprendiendo? Sucumbió cuando se encontró con el destructor de la religiosidad. Cuando encontró a alguien que no era muy buen cristiano, sino que era un fanático religioso y lo atropelló y no soportó. Y esto es lo que estoy diciendo, hermano, es lo que el Señor dijo, entre las mismas sinagogas los van a expulsar. ¿Conocen ustedes algunos creyentes que han sido destruidos por este destructor de la religiosidad? Ahí andan muchos, heridos, con grandes heridas, hermanos. Ahí andan muchos donde esa firmeza que un día mostraron ha sido destruida por el destructor de la religiosidad. Vale, lo estoy limitando a nuestra época, a nuestro contexto, pero eso se quedaría muy chiquito en comparación a las cosas que han sucedido a nivel mundial. Pero como de eso sí estamos más familiarizados con lo de que sucede acá en nuestras iglesias, entonces lo vamos a hablar más. Y comenzaban muchos cristianos a sentirse que, es que no me comprendieron, es que ahí hay ese hermano o esa hermana, muy feo habla, muy grosero, muy exigente, muy enojado, muy enojada. Y comienzan muchos a encontrar tropiezo en ese destructor. Pero el Señor dijo, y siguió mencionando en el versículo 7 del capítulo 16, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sigue hablando del único recurso que existe, el Espíritu Santo de Dios. Dice que es necesario que aunque nos encontremos con este destructor, pero el Espíritu Santo es el que va a accionar en nosotros. El Espíritu Santo es el que va a venir y va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Será el Espíritu Santo, queridos hermanos, el único recurso que podrá a nosotros ayudarnos a entender y a comprender cuando nos encontremos con el destructor de la religiosidad, a comprender que lo que nosotros estamos haciendo, estamos haciendo lo correcto. Y Él nos dará testimonio a nosotros que estamos haciendo lo correcto, que estamos actuando como hijos de Dios. Y al nosotros recibir ese testimonio a nosotros mismos por medio del Espíritu Santo, entonces
aunque nos encontremos a alguien que nos atropelle, aunque nos encontremos a alguien que no nos comprenda, nosotros encontraremos refugio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirá: mantente firme, tú estás haciendo lo correcto, estás actuando bien, sigue manteniéndote firme. Y es así que podremos estar, nuestra firmeza podrá estar garantizada, aunque nos encontremos con el destructor de la religiosidad. Y por último, está el destructor yo le he titulado la falta del cumplimiento de las promesas de salvación. Cuando hablo de esto, quiero aclarar en el sentido de que nosotros estamos en la espera de que se manifieste lo que un día seremos. Amén. Ahorita el mundo nos ve, las personas nos ven y nos ven igual como cualquier otro habitante de este planeta Tierra o de este país. No ven nosotros nada diferente. Amén. No vivimos en una burbuja. Habitamos donde habitan todos los seres humanos normales. Entonces ellos no ven en nosotros nada diferente. Comemos igual que ellos, trabajamos igual que ellos, todo igual. Porque aún no se ha manifestado, dice el apóstol, lo que habremos de ser. Pero usted y yo sí sabemos que nosotros no somos de este mundo y que a nosotros se nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. A nosotros se nos ha prometido cuerpos glorificados. A nosotros se nos ha prometido la vida eterna. A nosotros se nos ha prometido la sanidad de nuestros cuerpos. Pero cuando el mundo nos ve, ve que nos cansamos, que nos podrimos, o sea, nos vamos deteriorando. Un día fuimos bien jóvenes y ahora vamos ya bien desgastados. El mundo dice: ¿y qué vida es esa? Se nos está madurando el cabello, como los mangos que son verdes y cuando ya están madurando son amarillos. Nosotros, nuestros cabellos son negros, pero cuando ya estamos pudriéndonos, ya van diventando blancos, otros que se les cae. No sigo. Entonces, este destructor, el que no veamos, las promesas del Señor en nuestras vidas, eso también es una causa de desánimo, de tristeza. ¿Me están comprendiendo? Vea el versículo 16 del capítulo 16. Dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos los unos a los otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 20, dice el Señor: de cierto os digo que vosotros ¿qué? Lloraréis y lamentaréis. El que lloraremos y el que lamentarían los discípulos era la ausencia del Señor Jesús. Era que ahora Él se iba y los iba a dejar solos, ya no con el hombre que hacía, que resucitaba muertos, ya no con el hombre
con Jesús, que hablaba con autoridad, ya no estaba Jesús más. Y eso iba a ser motivo de tristeza y de lamento de los discípulos. Y es lo que hoy en nuestra época, el que nosotros no veamos lo que habremos de ser, en muchos cristianos ha ocasionado que su firmeza sea destruida. Porque este peregrinaje, este caminar, este camino requiere de paciencia y de una larga espera. Y como todo ser humano, somos impacientes. Entonces, y vemos que pasó un día y nosotros no hubo ningún cambio, pasó un mes y nosotros seguimos siendo humildes mortales, pasaron un año y seguimos nosotros teniendo que ir a trabajar, levantarnos temprano y todo lo demás. Y no vemos que nuestros cuerpos sean glorificados y no vemos que nuestros cuerpos cobren más fuerza, sino que al contrario, la fuerza va disminuyendo. Eso muchas veces ocasiona que muchos cristianos renuncien a su firmeza y comiencen a sentirse que las promesas del Señor ya se tardaron. Y por eso muchos renuncian, ya no continúan. Porque el destructor de la falta del cumplimiento de las promesas llegó a su cuerpo, a su vida. Y como no ven lo que Dios ha prometido todavía, comienzan a alejarse y apartarse del Señor. ¿Me están comprendiendo? Usted y yo tengamos en claro estos tres destructores. El Señor dijo, lamentarán y se sentirán tristes porque no ven cumplido todavía. Pero Él da la promesa, queridos hermanos, y con esto voy cerrando. Dice, el mundo se alegrará porque nos verán tristes y nos verán que las promesas de Dios no son manifiestas. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La espera llegará a su fin. Un día esa espera, hermanos, que tenemos en el Señor, un día este camino llegará a su fin. Y los que nos mantuvimos firmes, y los que nos mantuvimos sin caída y no nos apartamos, y lleguemos al final de esta carrera, entonces nuestro lamento se convertirá en gozo. Entonces dice el Señor, y aún pone el ejemplo, y dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, gloria a Dios, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. La falta del cumplimiento de las promesas ha ocasionado que muchos cristianos su firmeza sea destruida. Hoy esta noche, que eso, hermanos, no nos detenga, no destruya nuestra firmeza. El Señor mencionó que teníamos un recurso para mantenernos firmes ante el destructor del mundo, ante el destructor religioso y ante el destructor del no ver cumplidas las promesas todavía del Señor. Porque seguimos esperando, ¿verdad? Seguimos esperando. ¿Y cuánto tiempo va a faltar? No sabemos. Si faltan 5 años, 1 año, 10, 20, 50, 100 años, no sabemos cuánto tiempo nos falta por ver cumplido las promesas del Señor en nuestras vidas. Queridos hermanos, tengamos en claro que los destructores llegarán a nuestras vidas, pero no dejemos de lado
que solo el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar y solo Él nos puede garantizar que estaremos firmes hasta que Cristo vuelva. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo? Solo Él es nuestra garantía. Si no tenemos buena comunión con el Espíritu Santo, ¿saben qué? Estamos propensos a que nuestra firmeza sea destruida. Entonces, ¿por qué no ponemos más empeño por tener esa comunión con el Espíritu Santo? ¿Y cómo se logra, queridos hermanos, esa comunión? Es por eso que cada día hay culto acá, para que vengamos a adorar al Espíritu Santo, para que le cantemos al Espíritu Santo, para que doblemos nuestra rodilla y le digamos, aquí estoy, Espíritu Santo, te necesito. Sin ti estoy perdido. Por eso cantamos, Espíritu Santo, te necesito. Ven, Espíritu Santo. Usted se quebranta cuando canta esas alabanzas. Qué bueno. Es porque lo siente cerca. Y cuando cantamos, yo te busco, yo te necesito, te amo. Cuando le porque todo eso le decimos a través de la alabanza al Espíritu Santo. Amén. Pero aquel que se está durmiendo en medio de los cánticos, su comunión con el Espíritu Santo está a un hilo. Amén. Por eso cuando usted sienta que se quiere dormir, cuando está cantando, usted sacúdase y diga, no es posible. Es que sin el Espíritu Santo mi fe, mi firmeza se va a ver destruida. Cuando sienta que en la oración ya no tiene palabras para orar, preocúpese. Por eso es que nosotros cultivamos la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de las actividades, a través de la lectura de la palabra, a través de oír la palabra del Señor, a través de los cánticos. No crea que venimos aquí solo por cumplir una cuota. Esto que usted y yo venimos a cultivar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Peor si no lo hacemos en las casas. Y los que lo hacen en sus casas y lo vienen a hacer acá, mantengan cultivando esa comunión con el Espíritu Santo, porque será y es la única garantía para mantenernos firmes hasta que Jesús vuelva. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia y tu bondad. En esta hora, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a estar firmes. Perdónanos por alejarnos de ti. Queremos estar en comunión todos los días. Señor, te damos las gracias porque una vez más, Padre Celestial, tú llegas siempre justo a tiempo en nuestras vidas con tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes ese camino, ese método, Padre Celestial, es ahí, que nos dejes esas fuerzas para continuar a cultivar, Señor, esa relación que tanto necesitamos contigo, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, por tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De una ofrenda de palmas al Rey. Y ya que el Señor